Ese es nuestro Dios, cuyo poder no tiene igual. Para Él nada es imposible. Y cuando hablamos de oración, quiero dejarles dos principios fundamentales. Dos principios que no pueden faltar a la hora de orar. Y ellos son, diga conmigo, confianza y voluntad divina. Cuando tú ores, tienes dos principios que aplicar en la oración. El primer principio es la confianza y el segundo principio, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hermana, ¿usted de dónde saca eso? Primera de Juan capítulo 5. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Si usted trae Biblia, por favor, ábrala. Dice la palabra de Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo es? Él nos oye. ¿Cuál es la única manera o los únicos dos principios que debemos aplicar a la hora de orar para que Dios nos oiga? Confianza y orar la voluntad del Señor o voluntad divina. Entonces, si practicamos estos dos principios de orar con confianza y de orar la voluntad de Dios, versículo 15, por favor, vamos a tener este resultado. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos que las peticiones que le hayamos hecho. Vuelvo y se lo leo. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que sabemos que tenemos las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Así que quiero decirles a todos que el resultado de orar con base en estos dos principios es que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Hermana, porque yo no recibo lo que pido si llevo orando un montón de tiempo. Tal vez hay muchos factores, no puedo decir que solamente sea ese, pero estoy completamente segura porque la Biblia lo dice, y es que no recibimos lo que pedimos es porque no sabemos pedir. Y no saber pedir significa que tal vez no oramos con confianza y tampoco estamos orando con la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4 versículo 3. Entonces, examínese un momento si es que ese cuyo poder de Dios, todo es posible para el Señor, pero ¿por qué a mí no se me cumple? Tal vez estamos pidiendo solamente para nuestros deleites, para gastar en nosotros, para nuestra propia conveniencia, para tratar tal vez mover la mano del Señor, ¿verdad? Y mire, iglesia, quiero ser clara. La gran diferencia de nosotros como cristianos, o lo que nos diferencia a nosotros como cristianos, es que las demás religiones, y hablo de religiones, las demás religiones oran para cumplir su propia voluntad. Vuelvo y lo digo, la gran diferencia para nosotros como cristianos de las demás religiones es que ellas oran para cumplir su propia voluntad. Entonces vemos a estas personas en Semana Santa, ¿verdad? Caminando o arrodillados, haciendo un tipo de sacrificios, rituales, rezando no sé cuántas cosas, y que ustedes me entienden a qué me refiero. Quiero preguntar si hay alguien nuevo, alguien que nos acompaña por primera vez. ¿Hay alguien nuevo por primera vez? Ok. Bienvenido, doctor. Se levantó la mano. Pregunté esto porque quería aclararlo si hay alguien nuevo, ¿no? Para que no se vaya a sentir mal. O si hay alguien que nos está viendo por primera vez, no estoy criticando una religión en específica, sino que estoy diciendo
que estas clases de religiones te guían o te enseñan a orar para que cumplan lo que tú quieres. Es más, me atrevo a ir un poquito más allá y perdónenme, pero a veces falsos cristianos o en el falso cristianismo te dicen, es que si vienes a la iglesia o es que si haces tal cosa, entonces Dios sí te va a responder. No estoy diciendo que Dios no lo haga, claro, nuestro Dios cuyo poder no tiene igual. Para Él nada es imposible. Por eso empecé poniendo esa base. Para Dios no hay nada imposible. Pero no queremos engañar a las personas diciendo que si entonces vienen a la iglesia y hacen un tipo de ritual, entonces Dios va a mover la mano para ellos. Hay una canción que de pronto los más adultos no conocen, pero los más jóvenes sí me van a entender. Un corazón y redimidos. Se llama Dios con D minúscula. Y la canción más o menos dice, hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Uno que quiere lo que yo quiero, uno que busca lo que yo busco. Pero hay un Dios, Él es más grande para cumplir su voluntad sobre nosotros. Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento es, no, ¿cuál que amar a Dios? Santo Dios bendito. No tendrás dioses ajenos. Por eso dije Éxodo 20. Éxodo 20, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos. Y usted dice, hermana, yo no tengo ningún ídolo en mi casa, ni ninguna pared, ni ningún cuadro, pero hemos hecho de Dios un Dios. Otra vez, hemos hecho de Dios un Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Dios de una manera incorrecta y lo hacemos y lo formamos a nuestra imagen, hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Y no es nosotros a imagen de Él. Entonces, analícese si tal vez usted con su tipo de oración ha manipulado, ha querido manipular a Dios. Recuerdo un testimonio que contaba mi madre, lo tengo aquí apuntado porque me llamó mucho la atención el día que lo escuché. Ella decía que para orar sí o sí debía llorar. No sé si lo ha escuchado, le he escuchado varias veces contar ese testimonio. Y ella decía, yo cada vez que oraba, lloraba, porque pensaba que si no lloraba, Dios no la iba a escuchar. Y así nosotros podemos estar haciendo. He escuchado, hermanos, cosas sobre la oración y es como, yo me he visto con saco y corbata, lo he escuchado, para entrar en el aposento y allí orar al Señor, no sé qué. Y hay gente que tiene sus rituales raros y está bien si lo quieren hacer, pero no piensen que por eso el Señor los va a escuchar. Entonces a los que oramos con chancletas y en pijama no nos escuchan, o los que oran sentados en el trono rodeado de luz. O sea, ¿me hago entender? Ok, me alegra que me estoy haciendo entender. Entonces, el verdadero evangelio, quiero decirles, mis amados hermanos, que el verdadero evangelio nos enseña que la oración no es para cumplir tu voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre. Ay, no lo sabemos de teoría, pero qué difícil es ponerlo en práctica. Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús dice, yendo un poco más adelante, Mateo 26, 39, se postra en tierra, en su rostro en el piso y ora y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús mismo renunció a hacer su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. O sea, Jesús mismo estaba diciéndole a su papá, no quiero. ¿Cuántos le han dicho a Dios, no quiero? Porque Dios está ahí diciéndoles, ¡ah! Y uno se siente con la espada aquí en la pared, hermano. Y uno, no, Señor, no. ¿Soy la única que me pasa eso? Ay, bueno, menos mal. Estoy en la iglesia correcta entonces. Pero así estaba Jesús diciéndole, Señor, no quiero. Y me imagino que estaba en esa lucha constante. De hecho, la Biblia dice que él pasó un episodio de hematidrosis cuando la sangre pasa por los poros del sudor y suda sangre. El hombre estaba en su lucha carnal,
diciendo, Padre, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Han visto esos niños caprichositos? Tómese la sopa, ¡no! Y cierran la boca más duro. Pero así estamos con el Señor. Y Jesús estaba en ese proceso. Tanta fue su lucha que al final Él termina diciendo, Padre, no se haga como yo. Jeremías fue el profeta, no sé hasta qué punto malamente lo llamamos el profeta llorón, pero el hombre lloraba era porque él se sentía engañado por Dios. Cuando él al final de sus días le dice, Señor, me sedujiste y yo me permití seducir. O sea, suena romántico. Oh, Señor, me sedujiste. No, él se sentía engañado, era como, Señor, tú me pusiste contra la espada y la pared y yo no tuve más que hacer sino hacer esto. Y la voluntad de Dios para Jeremías era hacer muchas cosas como profeta, hermano, que nosotros no estaríamos dispuestas a hacerlas. Por eso él llora, se quebranta, porque él sabe. No sé si usted se ha quebrantado en la presencia de Dios diciéndole, Señor, no lo quiero hacer, pero te amo tanto que lo voy a hacer. Así estaba Jeremías. Ahora les pregunto, ¿por qué Jesús estaba tan seguro de morir para cumplir la voluntad del Padre? Ay, hermanas, que Él era Dios. 100% Dios, claramente, pero también era 100% humano, 100% hombre. Así que Jesús tenía una clave y era que Él estaba anclado. ¿se acuerda del tema del mes? Estaba anclado en la oración. Así que la vida cristiana, quiero decirles que no se forma en un lugar abierto. La vida cristiana no se forma los domingos en la mañana. La vida cristiana no se forma en un campamento de jóvenes o en un campamento de damas o de caballeros. La vida cristiana no se forma en eventos, en congresos. La vida cristiana se forma en la oración. Ahí se forma la vida cristiana, no en lo que podamos ver. Así que les quiero recordar los dos principios que les enseñé. ¿Cuáles son esos dos principios para orar? Y es confianza y la voluntad divina o la voluntad de Dios. Ahora quiero mostrarles cómo llegar a eso. El tema de hoy es eso, orando conforme la voluntad de Dios. Orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo llegamos entonces a orar con confianza y para la voluntad divina? Lo primero es, conoce mucho más a Dios. Ay, hermana, eso sí que bobada. Permítame profundizar. Conoce mucho más a Dios, esa es la confianza. En confianza lo que tú tienes que aplicar es conocer mucho más a Dios. Quiero que vaya a su memoria la primera vez que fue al colegio. La primera vez que fue a una parte de su trabajo. La primera vez que visitó un país nuevo. La primera vez que llegó a un sitio diferente. Y las primeras veces tienen las características que uno entra un poco como con temor. A ver con qué me voy a enfrentar. A ver cómo es el ambiente, a ver cómo son las personas, a ver cómo me van a tratar. Porque lo desconocido nos trae desconfianza, pero lo que conocemos nos trae confianza. Nos trae confianza. Así que la confianza se desarrolla a medida que conocemos y experimentamos a Dios. La palabra en Juan 17:3, usted se lo conoce de memoria, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Ahora, ¿por qué la vida eterna es conocer a Dios? ¿Por qué la vida eterna es conocer a Dios? Porque vamos a necesitar toda la vida eterna para poder conocer a Dios. ¿Por qué la vida eterna es conocer a Dios? Porque vamos a necesitar toda la vida eterna para poder conocer a Dios. Usted puede decir, hermana, yo tengo muchos años en el evangelio. Pero no puedes medir tus años de evangelio con el conocimiento, la experiencia que tienes de Dios.
Todos los días nosotros conocemos la infinidad y la eternidad de Dios. Todos los días. Por eso si usted llegó a un punto y dijo, yo que estoy bien, yo ya lo conocí, ¿verdad? Yo pongo la canción de Marcos Brunet, esa que me hace llorar, me arrodillo y listo. Fórmula mágica. Quiero invitarlos en esta mañana a que desarrollen confianza en la medida que puedan profundizar y conocer más a Dios. Y abro mi corazón porque justo esta semana me sentí así seca, como en el corazón, pero ¿qué me pasa? Y empecé a orar, a arrodillarme. Yo, el Señor, no permitas que el fuego que arde en lo profundo de mi ser se me apague. Cuido mucho eso, de que se me apague el fuego. Y entonces el Señor me decía, es como el salmo que dice, ahora se me olvida el capítulo, pero no el salmo. No sé cuál es el 42, ¿sí? El de... No, ese no es. Donde dice que entre tus cascadas, ¿verdad? Dice, ¿sí es el mismo? Ok, gracias, el 42. Dice que el rugir, el abismo del rugir llama al otro en el rugir de tus cascadas. O sea, cuando uno llega a un tiempo de conocimiento y de experimentar a Dios, uno se siente lleno, hermano. Pero en esa llenura llega un momento donde uno dice, ya, listo. Pero si uno se queda ahí se va a quedar. Hasta que realmente hay otro vacío, otro tiempo que uno dice, Señor, quiero más, no estoy conforme con esto. Y eso fue el proceso de decirle a Dios esta semana, quiero conocerte más, no lo que recibí, no lo que hasta el momento, no quiero más, dame más. Y quiero animarles a eso. Si tal vez están experimentando ciertos procesos, díganle al Señor, quiero conocerte más. Porque la oración, recuerden esos dos componentes, la oración eficaz justamente habla de eso, la oración del justo. Pero el justo ora con confianza, porque conoce a Dios. Y el justo ora la voluntad del Padre. Ahora esa es la segunda, ¿no? La primera es que la confianza sí o sí me tiene que llevar a conocer a Dios, conocer más a Dios. No levante su mano, pero piénselo. ¿Hasta qué punto yo conozco a Dios? ¿Cuál es la profundidad del conocimiento que yo tengo de Dios? Y lo invito a eso, a que profundice. Mire, la palabra de Dios, la oración, la intimidad son herramientas que se nos fueron dejadas para eso. Y lo segundo es que para orar fervientemente o eficazmente debo orar según la voluntad divina. Y cuando hablamos de orar según la voluntad divina, debemos ir al ejemplo más importante que nos dejó Jesús. Mateo capítulo 6, por favor. Porque ¿quién nos enseña a orar? Jesús. Y el modelo de oración que nos deja Jesús está en Mateo capítulo 6. Y desde el versículo 5 en adelante, ustedes se pueden dar cuenta que Jesús está hablando justamente de esa parte de conocer a Dios, de confiar en Dios. Porque dice que cuando oren no sean como los hipócritas, porque esta gente oraba a las puertas, a las esquinas. O sea, él no quiere publicidad, él quiere intimidad, de conocer a Dios. Por eso dice, cuando ores, enciérrate, ve. O sea, está hablando de esa confianza, de conóceme para que me tengas confianza. Conóceme. Y el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis. Mateo capítulo 6. Si está conmigo, no me duerma, por favor. No me duerma. Dele codo al que está al lado para que no me duerma. Vosotros pues, ayuden a leer. Espere. El 9, 1, 2 y 3. Vosotros pues
hasta el 13. ¿Puedes poner el 9, por favor? La oración del Padre Nuestro comienza así: Padre, Padre nuestro, no Padre suyo, no Padre mío, Padre nuestro, nos mete en comunidad. Empezando por ahí, entendiendo que el mismo Padre suyo es el mismo mío. Así que si yo tengo quejas contra usted, Dios, que es justo, ve lo que yo también he hecho y somos pesados en una balanza. Pero ese no es el tema. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que orar para que se cumpla la voluntad del Señor aquí en la tierra es pedir que su reino venga. Para que se haga la voluntad, primero que está, venga. O sea, no vamos a poder cumplir la voluntad del Señor sin que primero el reino de Dios no viene a la tierra. Quiero preguntarles algo y piénselo. ¿Por qué el cielo es el cielo? ¿Por qué el cielo es el cielo? Claro, uno dice, es el trono de Dios, es donde vive el Señor. Pero seamos honestos, el Señor no vive en su corazón. Y el Señor no está en todo lugar. Así que cualquier lugar también podría ser el trono de Dios. ¿Por qué el cielo es el cielo? Muy bien, hermano Pedro, porque es el único lugar donde se cumple a cabalidad, donde se cumple 100%, donde se obedece 100% la voluntad del Señor. Por eso la oración de Jesús es: Señor, que lo que pasa en el cielo, eso mismo venga y suceda aquí en la tierra. Jesús estaba pidiendo guerra, hermano. Por eso dice que el reino de los cielos los arrebatan los valientes, porque sufre violencia. Cuando Jesús estaba diciendo, Señor, que lo que pasa en el cielo, o sea, que el Señor dice sí y se hace sí, venga y se establezca aquí en la tierra, es decirle a la humanidad: entrega voluntariamente tu propia decisión, tu voluntad. Jesús estaba diciendo: entrégame tus decisiones. Entrégame, venga tu reino. Por eso el cielo es el cielo, porque es el único lugar donde se obedece la voluntad de Dios. Entonces entendemos que para orar según la voluntad divina debemos estar dispuestos a obedecer. Debemos estar dispuestos a obedecer. ¿Saben por qué algunas personas no oran? Porque no conocen a Dios, no hay confianza, no conocen a Dios. Y segundo, porque no están dispuestos a obedecer. Hermana, ore usted que Dios sí la escucha a usted. ¿Por qué no traes el reino de Dios a tu vida? Jesús fue el único hombre que estuvo en la tierra y oró según la voluntad divina. Y de hecho estuvo dispuesto a obedecerla. ¿Qué tenía Jesús que lo hizo capaz de hacer estas cosas? ¿Qué lo hizo capaz a Jesús de hacer estas cosas, de traer el reino a la tierra? La confianza y la voluntad divina. La confianza y la voluntad divina. Pero quiero llevarles más profundo, ¿me permiten?
Primera de Juan capítulo 5. Por favor, búsquelo, porque no se me vaya a perder con lo que le voy a enseñar. Tal vez en su vida ha leído este versículo, o tal vez lo leyó y no lo entendió. Primera de Juan capítulo 5 nos da un secreto fundamental de por qué Jesús hizo lo que hizo. Primera de Juan capítulo 5, versículo, ay, no puede ser que no lo puse. No, denme un segundo, yo lo busco aquí porque tengo el versículo, pero no tengo, sí, el versículo escrito, pero no tengo el versículo exacto. Regálenme un segundito, por favor. Ok, vamos a leer el versículo 6. Primera de Juan 5, 6, y dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿por qué repite tantas veces no solamente de agua, sino también de sangre? Y de hecho más adelante dice, porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, no en el cielo, en la tierra. ¿Y cuáles son estos tres? El Espíritu, el agua y la sangre. Jesús, y apúntelo, Jesús vino mediante agua para darnos un nuevo nacimiento. Pero vino mediante sangre para recordarnos el morir constante. O sea que el agua significa arrepentimiento, pero la sangre significa cruz, sacrificio, muerte. El Evangelio se divide en tres partes. Justificación, voy a bajarme un momentico aquí. Justificación, que es cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y entro a ser justificado. Vengo al primer escalón, soy justificado. Pero no te puedes quedar en la justificación. Necesitas ir ¿hacia dónde? Hacia la santificación. Y la santificación es la sangre. O sea, en el agua yo soy salvo. Y agradezco y felicito a todos los que se bautizaron el viernes, porque somos bautizados en agua y en espíritu. Pero el agua nos da un nuevo nacimiento a través del espíritu. Pero la sangre nos permite permanecer, santificación. O sea, muerte todos los días. Muerte todos los días. Muerte todos los días. Ay, hermana, Cristo murió una sola vez y para siempre, dice Hebreos. Claramente, porque fue el sacrificio perfecto. Pero se trata de nuestra vida santificación, se trata de morir todos los días. Porque si tú no mueres en sangre, no estoy hablando de la sangre física, por favor, no se vaya a matar. Todo espíritu de suicidio se va ahora, ¿verdad? Rompemos con eso. Pero cuando hablo de sangre, hablo de eso, de entrega, de sacrificio, para que tú puedas pasar a la glorificación, que ya es ver cara a cara al Señor. Entonces, cuando nosotros no somos cristianos, estamos lejos de Dios. Pero en la justificación el Señor nos perdona y somos nuevos nacimientos. El Señor nos ha nacido de nuevo a través del arrepentimiento, del agua, del Espíritu. Y ahora en la santificación su sangre nos ayuda a permanecer, porque es el Espíritu Santo que obra en nosotros para que muramos todos los días. Y muriendo todos los días voy a poder algún día verme en la glorificación cara a cara con el Señor. Pero hay gente que quiere pasar de la justificación. No llego. Yo voy a dar un salto, pero no llego. No me quiero caer otra vez. Y quieren pasar a la glorificación. Entonces yo estoy tranquilo aquí donde estoy. Y algún día el Señor vendrá por mí, hermana. ¿Eso para qué? Pero quiero decirles que no vas a poder ver al Señor si no mueres todos los días. Así que es el mejor cumplido que les voy a dar, Iglesia Vida Abundante. Muéranse. Es lo mejor que les puedo decir. Muéranse.
Dígale al que está al lado, muérete. Pero dígale en serio, no sea grosero. Sí, veo a algunos allá vengándose. ¡Ah! ¡Muérete! Sin venganza, por favor. Lucas capítulo 14. ¿Ya con esto? Lucas capítulo 14. ¿Listos? Versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser ¿qué? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerse burla, ¡ja, ja, ja!, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, ¿no le envía una embajada y le pide condiciones de paz? Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser vida abundante. Muéranse, murámonos. Este pasaje me enseña 3 cosas importantes, apúntelas: tomar la cruz, calcular el costo y decidir ser discípulo de Cristo. Toma la cruz, calcula los gastos y decide ser seguidor de Jesús. En la universidad he aprendido que no todos están dispuestos a tomar la cruz. Porque tomar la cruz significa un morir constante, ¿verdad? Pero no solamente morir constante, porque eso es como lo más fuerte. Pero el morir es cumplir compromisos. El morir es llegar temprano. El morir es asumir responsabilidades. El morir es perdonar a alguien que no quiero perdonar. El morir es seguir aferrado a ese deseo y pasión que quiero y que no estoy dispuesto a soltar. El morir es renunciar a noviazgos, amistades, personas que Dios este rato nos está diciendo corte. Eso es el morir, el tomar la cruz. Y cuando los chicos hablo con ellos y les digo: mira, el evangelio es esto, porque no vamos con pañitos de agua, ¿verdad? Yo le dije al Señor desde el día que lo aprendí, Gálatas capítulo 1, cualquiera que predique un evangelio diferente sea considerado anatema. Yo le dije: Señor, perdóname por los muchos años que fui líder juvenil, pastora juvenil, que solamente sobaba al chico por la espalda, decir: tranquilo, tu pecado, no pasa nada. Jamás voy a volver a eso. Por eso soy frontal con las cosas, porque lo aprendí del Señor. Nadie me lo enseñó, el Señor mismo me lo reveló a mí cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces no voy con pañitos de agua, voy diciéndoles con amor, claramente, pero les digo: mira, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, porque el evangelio es esto. Entonces algunos se montan la cruz y cuando se ponen a calcular los gastos y dicen: uy, no, y se la bajan. Uy, no, estoy muy joven todavía. Más adelante. Me voy de la universidad, paso a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la cruz? Cuando hemos calculado los gastos decimos: ay, no, todo eso toca hacer. Todo eso de verdad. Y nos hemos bajado de la cruz.
Tú puedes considerarte cristiano, pero jamás serás discípulo de Jesús. Porque orar de acuerdo a la voluntad del Señor me tiene que sí o sí conocer a Dios. Mientras más lo conozco, más me doy cuenta que necesito llevarme la cruz, que necesito nacer de agua y de sangre, que necesito morir todos los días, tomar la cruz, calcular los gastos y seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús.